Este día, ANEP se complace en presentar su informe económico para el primer semestre del 2021. Este informe pretende contribuir a que los salvadoreños tengamos una mirada amplia de la economía, entendamos la dinámica y continuemos en el rumbo de la recuperación económica. El sector privado y las familias salvadoreñas han hecho un enorme esfuerzo por recuperar la economía después de la pandemia. Pero además, pretendemos advertir los riesgos y la incertidumbre que plaga el futuro. Esperamos que con este informe se abra una discusión sobre cuáles son los mejores pasos a tomar de aquí en adelante para recuperar los empleos y los trabajos y garantizar la prosperidad de todos los salvadoreños. La ANEP presenta su informe económico, análisis de la situación económica del país, el impacto de revisión al salario mínimo y consideraciones de la ley Bitcoin para la economía, entre algunos de los temas que vamos a abordar en la primera parte de Frente a Frente. Leonor, le cedo la palabra, tal vez nos mencione un poco este informe económico, cuáles son los grandes rasgos que deja al descubierto. Bueno, nosotros decidimos hacer al corte del primer semestre del 2021 una mirada amplia de la economía, de todas las decisiones que se están tomando y sobre todo del tema que todavía nos aqueja a todos los salvadoreños, que es la recuperación económica. Este es el primer semestre en el que ya teníamos economía plenamente abierta y como nos va a explicar Waldo, uno de los principales hallazgos es que en el momento que se nos permitió volver a producir, tanto a los salvadoreños, a los trabajadores como a las empresas, nosotros retomamos casi al 100% las actividades, lo vamos a ver con las estadísticas de movilidad. Eso nos ha permitido que en el primer semestre estamos viendo una recuperación económica, pero que los principales motores eran las remesas y las exportaciones, es decir, de alguna forma, una gran dependencia del desarrollo de la actividad económica de Estados Unidos. Si Waldo nos puede ahondar en eso. Gracias, Leonor. Gracias, Moisés, por invitarnos. Teníamos días de no estar aquí, en efecto. Bastantes días. Yo antes de entrar al informe económico quisiera decir tres cosas, Moisés. Primero, si me lo permites. Primero, recordar que seguimos en pandemia, que probablemente vamos a seguir los siguientes 12 meses en una situación sanitaria delicada y que es importante que todos los salvadoreños tengamos presente todas las medidas que corresponden, el usar la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, la ventilación en los espacios en los que participamos, la toma frecuente de temperatura en todos los lugares a los que vamos, ya sea de comercio, de educación, ¿verdad? Todo eso es importante. Una segunda cosa que quiero decir es que a los empresarios, Moisés, a las empresas, les interesa que al gobierno le vaya bien. A todos los que producimos en este país y a los que trabajamos en este país, nos interesa que al gobierno le vaya bien. Y nos interesa porque si al gobierno le va bien, le está yendo bien al país. No existe país donde hayan empresas exitosas si los países son fracasados. Entonces, los empresarios se levantan hoy en medio de la neblina, de madrugada, a buscar qué producir, cómo producir, qué idea nueva impulsar. Esto es importantísimo decirlo porque los empresarios y las organizaciones empresariales estamos aquí para colaborar y en el pasado y ahora también cuando se critica al gobierno, no se critica porque se tiene la perversidad de que al gobierno le vaya mal, sino todo lo contrario, porque se quisiera que algunas decisiones que se tomen sean mejores, haya recapacitación, hay consejos de parte de los empresarios. Los empresarios, Moisés, hay empresas que tienen 40, 50, 100 años de estar en El Salvador y han experimentado buenas decisiones y malas decisiones y en función de esa experiencia que se aconseja al gobierno. Los gobernantes, cada quien toma cómo le conviene, cómo le da su personalidad, esa crítica, esos aportes de los empresarios. Y en tercer lugar, lo que quiero decir es que ANEP, para presentar este informe esta mañana, ha realizado una serie de consultas. No solamente hemos trabajado dentro de la casa, analizando las cifras, sino que hemos tenido reuniones con más de 100 empresarios, hemos visitado gremiales, hemos presentado los datos y los empresarios han
opinado sobre el informe, de tal manera que eso le permite que presentemos esta mañana un informe con mayor robustez, no solamente desde el punto de vista económico, sino respaldado con las opiniones de los empresarios y de los sectores productivos. Dicho eso, nosotros tenemos englobamos lo que ha pasado en la economía en este tiempo, y si a ti te parece, desarrollamos cada tema por separado. La primera parte vemos que efectivamente hay una recuperación de lo que perdimos el año pasado, principalmente como consecuencia del gran encierro, y que esta recuperación económica está impulsada por las familias y por las empresas. Esa es como la primera idea que ya de alguna manera explicaba Leonor. La segunda idea, Moisés, es que todavía hay factores que continúan dificultando, obstaculizando el crecimiento económico. Y la tercera idea es que el futuro, hoy mismo con la información que tenemos disponible, el futuro hoy es más incierto. No se sabe exactamente para dónde vamos y cuáles son las consecuencias, no solamente de las decisiones actuales, sino del escenario en el que el futuro, el gobierno tendrá que tomar decisiones. Es muy incierto. Si me permites mencionar, las familias y las empresas impulsan el crecimiento, y eso se refleja en que ahora mismo tenemos más remesas, sí, que tenemos significativamente más remesas como nunca en la historia de este país. Nunca las remesas han crecido a tasas del 30 y del 40%. Eso es totalmente extraordinario. Como consecuencia de ello, de que hay más remesas, hay dos sectores de la economía en particular que están creciendo, que es el sector construcción y el sector comercio. En cuarto lugar, tenemos más exportaciones, lo que ya mencionaba Leonor, y como consecuencia de ambos factores, de que hay más remesas y que hay más exportaciones, resulta que el fisco está recaudando más impuestos. Tantos impuestos como los que se habían incluido en el presupuesto 2021, y que en su momento, cuando analizamos el presupuesto hace 10 meses, nos parecían unos tasas de crecimiento de impuestos que no eran alcanzables, pero como consecuencia del desempeño extraordinario de las remesas y de las exportaciones, esos niveles de recaudación se están alcanzando. Entonces esos son 5 factores que nos están ayudando a que la economía le vaya bien. Las remesas, Moisés, nos preguntamos, ¿por qué están creciendo tanto? ¿De dónde sale que ahora las remesas crezcan 30%, 40%, comparada con lo que sucedió el año pasado? Hemos encontrado al menos 4 factores que están impulsando las remesas. El primero de ellos es el bono adicional al seguro de desempleo que otorga el gobierno de los Estados Unidos de América desde marzo y que termina ahora en septiembre. Esa es una fuente sin duda del crecimiento, sí, de las remesas. Dinero que está llegando en su totalidad para acá. Totalmente. Las remesas han crecido todos los años, los últimos 20 años, cada año $200 millones. ¿Este año? 1.200 en los primeros 7 meses. O sea, por 6. O sea, es un chorro de dinero que está entrando a la economía. Un segundo factor que nosotros creemos y que se observa también y que dicen los empresarios es que hay más inversión en bienes raíces, en construcción, no solo en San Salvador o en las principales ciudades, a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Hay más inversión. Eso quiere decir que las familias están invirtiendo en el país. Quizás hay salvadoreños, Moisés, que desde Estados Unidos ante el riesgo de la finalización de su estatus migratorio, invierten para tener El Salvador como pivote, en el caso que tengan que regresar, pero siempre con la idea de volver a salir, ¿verdad? También sabemos de que hay salvadoreños que están optimistas con el gobierno actual y que esa es una decisión que les está llevando a invertir. Un tercer factor es que todavía, como lo veremos más adelante, hay alrededor de 1/3 de los empleos que se perdieron el año pasado que no se han recuperado, y esos son parientes que están sin empleo, que le piden ayuda al hermano lejano.
Y un último factor que no tenemos todavía manera de medir, pero que creemos que existe, es que hay más migración, y ese aumento de la migración también está trayendo más remesas. Entonces, al menos esos 4 factores, sin duda, cuando ya sea octubre, noviembre, que haya acabado el bono extraordinario en Estados Unidos, vamos a tener los datos más limpios de lo que se queda de manera permanente, si hubiera más migración, si hubiera más inversión en bienes raíces, si hubiera falta de recuperación del empleo. Son factores que quedarían y que mantendrían la tasa de crecimiento de las remesas. Esta es la gráfica precisamente que tú estabas mencionando, remesas a julio, 3.230 millones en el 2019, 3.071 en el 2020 y 4.285 en el 2021. Estamos hablando de un crecimiento, como tú mencionas, de 1.100, 1.200 millones. Ahora, la pregunta es lo que tú mencionabas al final. ¿Esto es sostenible en el tiempo o es un boom por todos los factores que se han tenido, tanto en migración como en Estados Unidos, de este apoyo? Mira, lo que nos dicen los empresarios, el feeling que nos dicen los empresarios es que ciertamente hay más remesas, pero que esa tasa de crecimiento se va a moderar ahora que termine, que se suspenda el bono extraordinario que entrega el gobierno de los Estados Unidos por desempleo. Tenemos que esperar que llegue ese momento, septiembre, octubre, y entonces vamos a tener ocasión de ver si efectivamente eso es lo que sucede. No hay que perder de vista que el año pasado, Moisés, fue una crisis mundial enorme, y a pesar de ello, las remesas en El Salvador aumentaron casi 300 millones de dólares. En el año anterior, sin crisis, vinieron 5.600 millones de dólares de remesas, y un año después, en medio de la crisis, llegaron 5.900. Entonces, ya muestra una actitud de parte de la solidaridad que tienen las familias salvadoreñas hacia el país. Siempre, porque los gobiernos se atribuyen a sí mismos que vengan más remesas, y eso es pura solidaridad al interior de la familia, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con que sea el gobierno de turno, sobre todo porque los datos lo que nos indican, excepto en la situación actual, es que las remesas se van para consumo. ¿Verdad? Perdón. Sí, no, y creo que en este punto es muy importante eso. La remesa es un subsidio, y es un subsidio que depende más de la situación económica de Estados Unidos que El Salvador. Y en el caso que sí nos compete, de las buenas relaciones de Estados Unidos y El Salvador. Esa es una de las primeras conclusiones, pero también puntos de advertencia. Decimos, no solo hay que tomar decisiones en el país de cómo aprovechar este flujo de dinero por cuanto dure, porque no lo controlamos nosotros, para que realmente se traduzca en mayor productividad del país, porque parte de las observaciones que nos hacían, por ejemplo, del sector construcción, sí, se está gastando, se está consumiendo, por ejemplo, mucho más cemento. Esa es una de las estadísticas que nosotros tomamos. 25% está creciendo el consumo de cemento. Pero mucho de ese consumo es a menudeo, lo cual también tiene que ver con el cambio en hábitos del consumo. O sea, no se están haciendo grandes inversiones de productividad en el país, sino que la mayoría de hogares está haciendo mejoras a sus hogares, lo cual uno tiene lógica porque nunca habíamos estado pasando tanto tiempo en nuestros hogares, lo cual nos ha permitido hacer esas adaptaciones, pero segundo, volvemos, lo estamos diluyendo, está entrando un montón de dinero, pero lo estamos diluyendo en consumo regular y no necesariamente en productividad. Es un dinamismo de la economía, pero no el dinamismo que uno quisiera. Exacto. Y lo que tenemos que hacer es como país empezar a tomar decisiones para que eso se traduzca en productividad sostenible en el tiempo en el país, no que se diluya en consumo básico. Muy bien. Pregunta obvia que surge de todo esto es también qué ocurre con el crecimiento. Bueno, las exportaciones, me mencionabas tú, han crecido. Hay una gráfica interesante que muestra el informe, la vamos a poner en pantalla, y se ve precisamente la caída, bueno, más o menos venía en una línea sostenida, luego la caída por pandemia y una recuperación que empieza aproximadamente, diciembre, febrero de este año, hasta el nivel en el que se encuentra en este momento, la medición hasta junio del 2021. Este crecimiento habría sobrepasado ya la tendencia que traíamos de exportaciones antes de pandemia, Waldo.
Sí, mira, Moisés, yo quiero regresar porque ciertamente hay que poner en contexto. El Fondo Monetario Internacional, en las proyecciones que hace en abril y en octubre, dijo que la economía de El Salvador iba a crecer 4.2 este año 2021. Banco Central la semana pasada presentó un informe que indicaría que El Salvador podría crecer hasta 9%. De hecho, esa es la primera pregunta que nos hacen los empresarios. ¿Eso es posible? Waldo, los números están diciendo que es posible crecer al 9%. Y por eso justamente fuimos a revisar las remesas, fuimos a revisar las exportaciones y otros sectores de la actividad económica. Y con un crecimiento espectacular de las remesas que ya he mencionado, y con la recuperación de las exportaciones, no sería extraño que nos acercáramos a una cifra, quizás no llegar al 9%, pero al menos recuperar la caída del 8% que tuvimos el año pasado. Es un tiempo en el que estamos recuperando lo perdido. La otra variable son las exportaciones, justamente. Nuestra preocupación del año pasado era que, como hubo una prohibición de sacar productos del país, que nuestras empresas perdieran contratos, que nos convirtiéramos en un proveedor que no es fiable. Los empresarios salvadoreños, Moisés, han hecho un enorme esfuerzo, han convencido a sus clientes, y las exportaciones hemos recuperado los niveles de 2019 y estamos arriba en un 7% respecto de 2019. Es una excelente noticia del trabajo empresarial, que en una tasa combinada de 2 años, 2019 con 2021, normalmente así no se sacan las tasas de crecimiento, pero combinados los 2 años tenemos un crecimiento de 7%. Y eso nos está sucediendo con los principales sectores. Las exportaciones no tradicionales están creciendo 7%, las exportaciones maquila, que fueron las que más sufrieron el año pasado, están creciendo 10% en un combinado 2019-2021. En el caso de maquila, Moisés, hay el sector textil y confección nos informa que hay una especie de traslado, desvío del comercio, dada la situación de China. Y dado que los fletes están muchísimo más caros, hay un traslado de importaciones en Estados Unidos, sustituyendo China por Centroamérica, principalmente El Salvador y Honduras. Y eso ha sido parte del beneficio que estamos teniendo como país, lograr atraer a esos empresarios que decidan ampliar y tomar más pedidos desde El Salvador. Esa forma parte de la misma política que se ha mencionado, el nearshoring. Lo que debemos hacer como país es aprovecharlo, consolidarlo, lograr que ese desvío del comercio se quede permanente en El Salvador. Exacto. Que logremos que continúe. Y eso, miren, nuestros trabajadores, nuestras fábricas en ese sector tienen una calidad de nivel mundial. Y eso, esperamos que eso sirva, junto con otros elementos, a conservar esas exportaciones, porque son empleos, son ingresos para las familias salvadoreñas. Mira, exportaciones de maquila, Julio, y es lo que usted mencionaba, 90% si lo comparamos contra el 2020. Un crecimiento espectacular. En un momento de pandemia. Sí. Si lo comparamos contra el 2019, el crecimiento, me indica la gráfica, que es de 8%. Sí. Pero crecer 90% después de una pandemia es mérito de cualquier forma, sobre todo si realmente se están viniendo todos esos trabajos, toda esa compra que se hacía a Asia se está viniendo a El Salvador. La cuestión es cómo mantenerla. Exacto, justamente nosotros tenemos que hacer estas políticas sostenibles, y ahí es donde pasamos a, creo yo, la segunda parte del informe. La conclusión del primer informe es: estamos cerca de llegar al punto cero, o sea, de antes de la pandemia estamos cerca de llegar, con el crecimiento de económico, volver al punto de inicio en crecimiento económico, con la salvedad que hay que decirlo, que no todos los sectores económicos están percibiendo esta bonanza de la misma forma. Como ya dijimos, comercio, construcción, exportaciones van bien, agricultura, que son sectores que dependen más de las decisiones locales
sí están un poquito más presionados, sobre todo, como ya vamos a empezar a ver, por uno de los factores, que es el incremento en el costo, en los costos en general, y es lo que la gente está percibiendo como está subiendo el costo de la vida, que creo yo que pasamos a la segunda parte del informe. Sí, nos hace falta terminar una variable que es importantísima desde el punto de vista de las empresas, Moisés, porque hay toda una campaña desde hace muchos años sobre la evasión de impuestos. Y lo que nosotros observamos a partir de la información, por ejemplo, si nos comparamos con el vecino, tenemos un cumplimiento impositivo espectacular, ¿verdad? Nuestros impuestos cayeron al mismo ritmo que Guatemala, pero Guatemala su economía cayó 1,5% y en El Salvador cayó 8%. A pesar de eso, los impuestos cayeron en ambos casos 4%. Lo que hemos encontrado también, Moisés, es que los impuestos que pagan las familias y las empresas están creciendo, lo cual es razonable si hay un mejor desempeño de los sectores comercio y construcción. Combinados los impuestos para 2 años, el crecimiento es de 17% de los impuestos. Está creciendo principalmente el IVA, que crece al 28%, pero también el impuesto sobre la renta crece 11%. Esperamos que se cumpla la recaudación que había pronosticado, que está incluido en el presupuesto general de la Nación, de tal manera que por este lado no habrá falta de financiamiento, porque las empresas y las familias están haciendo su aporte al fisco para que el gobierno haga su trabajo. Respecto al 2020, 375 millones, si no me he equivocado en la gráfica, y tal vez la podemos poner en pantalla porque hay un crecimiento 38% con respecto al 2020 y un 28% con respecto al 2019, con el que nos queramos comparar. Efectivamente, como lo querramos ver, estamos pagando más impuestos, y eso significa que el sector privado y las familias estamos cumpliendo con nuestra obligación. Ya, si la balanza de finanzas públicas no da, es por el lado del gasto y de otros temas que vamos a ver. El presidente hizo famosa la frase, el dinero alcanza cuando nadie roba, ¿verdad? Entonces, las empresas y las familias estamos haciendo lo que nos toca. Vamos a financiar el presupuesto general de la Nación casi el 100% respecto de lo que estaba presupuestado. ¿Se terminará de cubrir la brecha que existía desde un inicio del presupuesto para concluir el año a puro impuesto? Acuérdate que cuando un gobierno y una asamblea legislativa aprueba el presupuesto, no solamente aprueba los gastos, sino las fuentes de financiamiento. Sí. Entonces, las fuentes de financiamiento, en este caso, una parte dependía de los impuestos que iban a recolectar y otra parte de contratar deuda. Préstitos, ¿verdad? En el caso del presupuesto 2021 tenía más o menos 1.500 millones de dólares que iban a ser financiados con deuda, de los cuales 200, 300 eran desembolsos de préstamos anteriores, 1.000 millones era la deuda que quedó contratada para la emergencia, y habían como 200 millones de deuda nueva. Ambas, la deuda que quedó de la pandemia y la nueva, 1.200, 1.300 millones, es deuda que el gobierno debe salir a colocar, ¿verdad? Okay. Ese es, si te parece, pasamos a la segunda parte, porque uno de los factores que nos preocupan y que está retrasando el crecimiento tiene que ver con la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, la tasa de interés a los que se podría colocar. Es correcto. Con lo que estamos en el momento. Solo quiero resumir esto, y tal vez le vamos a pedir a producción. El aumento respecto al 2020 en la recaudación de IVA a junio fue de 375 millones de dólares, que era lo que señalábamos. Y ustedes nos indican también de que en cuanto a renta creció. El valor que están proporcionando ustedes es este, aumento respecto al 2020, 276. Sumamos los dos y tenemos aproximadamente 650 millones de dólares que han ingresado. Los ingresos adicionales a mitad del año son 723 millones. Yo creo que ahí tendrás la gráfica también. 723 millones de dólares adicionales respecto del año pasado. Época en la que la recaudación cayó muy poco, ¿verdad? El año pasado, a pesar de la crisis, la recaudación cayó muy poco, cayó 4%. Y ahora estamos creciendo 31%, más que recuperada en la parte impositiva, la recuperación de los impuestos.
Ok, solo explíquenme algo, a pesar de este momento bueno, ¿cómo se explica esa gráfica de los cotizantes del sector privado al Seguro Social que ha caído un menos 3.5% si comparamos enero 20 con mayo 21? Bueno, esos son los factores que están jugando en contra de la recuperación, Moisés. Creo que Leo. esta es una de nuestras advertencias, nos estamos recuperando en los grandes números, pero esta recuperación no nos está tocando a todos igual. Okay. Y estamos viendo una economía que, aunque esté consumiendo más, esté moviendo más dinero, en realidad vamos a ver que ni a nivel de empresas, ni a nivel de empleos, hemos recuperado lo que se perdió en la pandemia. Ok, y traigo esta gráfica antes de ir a la primera pausa. El Salvador y Guatemala, cotizantes del Seguro Social salvadoreño y el Instituto Guatemalteco. En Guatemala 11% y en El Salvador 6,4%, variación punto a punto. ¿Es válido comparar El Salvador con Guatemala en términos de cotizantes? Mira, somos las economías más parecidas que tenemos, ¿verdad? Mismo tipo de consumidores, una facilidad de comunicarnos vía terrestre. Es el mejor país con el que podemos compararnos. Y en el informe hay varias comparaciones, a partir sobre todo, Moisés, de que el año pasado la economía de El Salvador cayó 5 veces lo que le pasó a Guatemala. Lo cual no tiene justificación, más que relacionado con la manera en que se gestionó la pandemia. Ahora mismo lo que vemos es que Guatemala, que está creciendo a unas tasas parecidas a las nuestras, está recuperando empleos a una mayor velocidad. Probablemente, todavía no es concluyente esto que voy a decir a continuación, probablemente esté relacionada con los sectores que se están recuperando. Y ahí quiero hacer notar lo que ya mencionaba Leonor, y es que cuando presentamos este informe a los diferentes sectores, quienes manifestaron su, no desacuerdo, pero contrariedad de esta primera parte del informe, fueron los sectores agrícolas y agroindustriales, que dijeron, no se vieron en esa foto. Vieron esos datos y dijeron, pero eso que está pasando parece que está sucediendo en otro país, porque mi sector agrícola tiene mucha competencia desleal, tiene muchos problemas en la seguridad, en las extorsiones, tiene mucha competencia de quienes se instalan y no pagan impuestos, tiene competencia porque los insumos que estamos teniendo son más caros y no vemos que sea viable nuestro negocio en este país. Esa es la queja, sobre todo porque tú entenderás que los sectores agrícolas han tenido una competencia adicional, que es la cantidad de importación de alimentos que se ha hecho de otros países, que no se ha comprado aquí y que tiene satisfechas las necesidades alimenticias de una parte de la población, de la beneficiada de los paquetes alimentarios. Entonces esos sectores se sienten muy preocupados porque no se ven en estas cifras, Moisés. Sí. Por eso Leo mencionaba, es un crecimiento desigual. Ok, tengo que ir a la pausa, le recuerdo nada más, y yo soy el que está alargando el momento, pero enero 2020, patronos del sector privado, la caída que ha existido de aquella fecha a hoy, enero 2020 a mayo 2021, dice menos 770 patronos, y hay puntos de inflexión claros. Se comenzó enero del 2020, vino la pandemia y la gráfica se fue hacia abajo, vuelve a subir allá por noviembre. Hay una caída en diciembre que me imagino es cuando las empresas dicen, bueno, sigo o no sigo, mejor cierro el año y dejo de operar porque así no voy a poder continuar. Esa interpretación que estoy haciendo, ¿es válida? Es totalmente. De ahí, enero 2021, un pico y se mantiene así hasta abril 2021 que vuelve a caer. ¿A qué se debe esa caída de ese último mes? No tenemos exactamente... Todavía en mayo ha caído un poco más. Moisés, yo de esta parte del informe quiero destacar dos cosas. Todavía nos hace falta recuperar 24,000 empleos de los 70,000 que se perdieron, pero hemos recuperado 47,000. Las empresas, en medio de las dificultades que han habido este año, han recuperado 47,000 empleos. Y de la misma manera se perdieron 1,700 empresas que entraron en dificultades en la pandemia. A mayo del año pasado, esas 1,700 empresas habían cerrado, estaban quebradas, habían dejado de operar y ahora 1,000 de ellas están de nuevo en actividad.
Nos hace falta recuperar 770 y esperamos que hayan condiciones para que logren abrir y generar de nuevo los empleos que estaban funcionando antes. Ahora pareciera que con respecto al crecimiento del empleo que está sucediendo en Guatemala, podemos pensar que las empresas en El Salvador están haciendo más con menos, lo cual no dejaría de ser una buena noticia. Eso se conoce en términos económicos y productividad, le llaman. Digámoslo de manera coloquial, las empresas están haciendo más con menos, ¿verdad? Están creciendo a las tasas que hemos visto, pero no se ha necesitado más uso de tecnología. Y que muy probablemente los sectores menos intensivos en capital, menos intensivos en tecnología, son los que todavía no se han recuperado y son los que principalmente donde estaban esas 24,000 personas que aún no logramos colocar, teniendo en cuenta que 2020 y 2021 han entrado o entrarán al mercado laboral 70,000 jóvenes, ¿verdad? Que se graduarán de este esperando y en qué lugar encontrarán oportunidades, a menos que su oportunidad sea continuar recibiendo subsidio de la canasta alimenticia, y eso no es lo que desde el sector privado se promueve, sino la libertad de que con nuestras propias manos produzcamos nuestros alimentos, ¿verdad? Generemos nuestro propio futuro desde nuestras manos y no desde subsidios del gobierno. Leonor. Yo además me adelanto a alguna parte la parte que te decía Waldo, que es el futuro es incierto. Si te fijas, la mayoría de cifras que miden y que son sumamente sensibles a la estabilidad del país, empiezan a mostrar señales de prudencia a partir de abril-mayo. Y si lo comparas con cuáles han sido los hechos que han predominado en el país, es cuando empiezan una serie de decisiones, sobre todo desde la Asamblea Legislativa, inconsultas, abruptas, sin ser parte de un gran planteamiento de a dónde vamos como país. Entonces, a partir de ahí empieza también un comportamiento que también lo detectan, y lo vamos a ver más adelante, los mercados internacionales, de decir, hey, ojo, ¿para dónde van? Toda esta combinación de decisiones, la ley Bitcoin, el aumento del salario mínimo por la forma en que se hizo tan abrupta e inconsulta, es como, ¿para dónde van económicamente? ¿Cuál es el rumbo? Entonces empezamos a ver que este optimismo de la recuperación económica empieza a tambalear, como mejor me espero a que ustedes decidan para dónde van como país. Segunda parte del informe, ya tenemos poco tiempo, Waldo. ¿Qué es lo que se puede destacar? Bueno, ya destacamos el tema de que solo se ha recuperado una parte del empleo y una parte de las empresas. Un tercer factor que está jugando en contra y que va a ser muy fuerte lo que resta del año y todo el 2022, Moisés, son que los precios van al alza en el mundo, pero también en El Salvador. Y una muestra que van al alza en el mundo tiene que ver con que el precio del trigo ha subido un 40% desde que empezó la pandemia, el precio del maíz ha subido un 60%, ambos son commodities que afectan muchísimo a la economía de El Salvador, y desde hace un año el precio del petróleo ha subido 70-80%. Estos tres factores nos han empezado a golpear. Teníamos fácil unos 8 o 10 años, Moisés, que la inflación nuestra no pasaba del 2%, ahora la tenemos cerca de 4%. Eso va a afectar la estructura. La inflación, que es la acumulación, el alza sostenida en los precios. Eso va a afectar muchísimo la estructura de costos de las empresas, pero también de las familias. Y a eso le estamos agregando la suba del salario mínimo a partir de este mes, un aumento del 20% que sin duda va a afectar la estructura de costos de las empresas, porque un tercio de los empleados del sector privado van a ser sujetos de ese beneficio del aumento del salario mínimo, y un tercio de los empleados del sector privado va a presionar a la suba del resto de salarios, y toda la estructura de salarios se va a modificar. Se entiende, y cualquiera lo entendería fácilmente si será economista, el precio del petróleo, cómo influye directamente en la economía, pero el precio del trigo en El Salvador, ¿por qué? Toda la cadena de alimentos y la producción de alimentos. Y en esta gráfica que tienen ustedes en el informe, esta línea roja que separa precisamente, no sé si es marzo, abril. Es el momento de que empezó la pandemia. O sea, la gráfica, no alcanzo a ver, Moisés, los gráficos que tú
tú estás mostrando, pero en ambos casos es el momento en que empezó la pandemia, de ahí en adelante cómo se han comportado los precios. Okay. Hay un cuarto factor que está influyendo negativamente al crecimiento de la economía, y es que debemos más. Hoy mismo debemos muchísimo más que en el pasado. En los gobiernos anteriores, cada año tomábamos deuda por orden de los 600, 700. En el periodo del presidente Funes llegamos a tomar 900 millones de dólares por año en deuda. En este gobierno, en los 2 años que llevamos, hemos tomado deuda por valor de 2.000 millones de dólares. Está más que duplicado el nivel de deuda, y además desde el 1 de mayo la Asamblea Legislativa ha contratado deuda, o se ha anunciado que se va a contratar deuda, incluyendo varios fideicomisos, por orden de los 4.500 millones de dólares. O sea, no solamente nos hemos endeudado en 4.000 millones, 2.000 por año en estos 2 años, sino hemos contratado 4.500 adicionales, o estamos por contratar 4.500 millones adicionales de deuda, lo cual nos llevaría la razón deuda PIB pasaría del 92% actual a 110%. El tema fundamental no es cuánto debemos, porque es difícil hacer la vida sin deber, ¿verdad? Sin tomar deudas. Imagínate cómo alguien compra una casa o compra un carro sin tomar deuda. El tema fundamental es a qué estamos destinando la deuda. Si la destinamos a infraestructura, tú tienes a continuación unos invitados que van a hablar de Fomilenio. Una parte importante del proyecto de Fomilenio en el país es construcción de infraestructura. Eso te garantiza que en el futuro va a haber retorno a esa inversión, porque hay mejores escuelas, mejores carreteras, y por lo tanto los ciudadanos se pueden educar mejor y transitar con mayor velocidad. No quiero que tu invitado piense que estoy simplificando el efecto de Fomilenio, pero él lo explicará mejor. Entonces, pero si ahora mismo estamos destinando el dinero de deuda para subsidiar el funcionamiento de la economía, subsidiar la alimentación de las familias, pues eso no tendrá retorno en el mediano y largo plazo, y no tendremos nuevos recursos para financiar el pago de esa deuda, porque alguien la tiene que pagar. Alguien la va a tener que pagar. Solo para darte la palabra, Leonor, la deuda en el país ha sido siempre la misma, y la gráfica que ustedes proporcionan de la deuda pública, que incluye la deuda del Banco Central de Reserva, tiene esta tendencia desde el 2000 hasta el momento. ¿Cuál es la diferencia en este instante de lo que tú estás mencionando? Porque sí hay algunas cifras bastante duras que mencionan. 10.000, a mayo del 2009 eran 10.000, a mayo del 2019 19.000, y a junio del 2021 23.256 millones. Pero siempre la tendencia ha sido siempre la misma, creciente, de endeudarse más, Waldo. Yo te diría varias advertencias. Uno es que los gobiernos no empiezan de cero. Y precisamente uno de los compromisos de cada gobierno es saber que ya venías chineando una deuda impresionante, y creo que la tentación política es a seguir endeudándome para que a otro le caiga esa papa caliente, pero la papa caliente de la deuda, si no se gestiona bien, le cae al pueblo salvadoreño. O sea, algún gobierno tiene que venir y ser responsable, y más responsable que sus antecesores. Segundo, te diría, de nuevo, ¿en qué estamos invirtiendo esta deuda? Cuando nosotros vemos que el mismo Banco Central de Reserva reporta que sus niveles de inversión pública son del 12%, eso es decir, casi nada, eso significa que en este año el gobierno se está dedicando a pagar salarios, solo está operando, no está invirtiendo en grandes, incluso si las anuncia, las mega obras, no las está ejecutando. Y eso es a donde va Waldo, o sea, ¿a dónde estás poniendo tu deuda que te garantice el desarrollo económico para poderla pagar después? Y por eso es que una de nuestras conclusiones es la incertidumbre del futuro, nos estamos endeudando a niveles que tan pronto como el 2022 pueden ser impagables. ¿Cómo nos van a hacer a los salvadoreños pagar esa deuda? Muy probablemente va a empezar discusiones sobre nuevos impuestos por no querer hacer una gestión más responsable de esa deuda. Ponen 4 puntos ustedes: más impuestos, pensiones, ahorros y un colón digital. La emisión de moneda. Eventualmente algunos países han declarado default, ¿verdad? Como Argentina y Ecuador, cuando no pudieron pagar la deuda. Son situaciones en las que no quisiéramos que entrara el país, y a los empresarios les preocupa muchísimo
Yo, si me permite pasar a la tercera parte, Moisés, solo quiero destacar dos cosas. En la tercera parte, el futuro es más incierto. Primero, por el tema que hemos conversado al principio, porque la pandemia sigue, y a pesar de que El Salvador tiene altísimos niveles de vacunación, con los datos que teníamos al 13 de agosto, ahora será mayor este dato, teníamos el 62% de la población vacunada con primera dosis y el 38% con 2 dosis, pero Guatemala, Honduras y Nicaragua reportan niveles de vacunación bajísimos. Guatemala 2.3%, Nicaragua y Honduras 5%. Y en este tipo de fenómeno sanitario que se llama pandemia, o todos vamos iguales como región, o alguien va a salir perjudicado. O sea, nadie está vacunado hasta que todos estemos vacunados, y cuando decimos todos no nos referimos a todos los salvadoreños, sino a todo el mundo. En particular a nosotros nos interesa nuestra región, ¿verdad? Con quienes tenemos intercambio de manera permanente. Entonces es un riesgo, a pesar de que el gobierno ha hecho la tarea de que estemos vacunados, que probablemente para diciembre estemos muy cercanos al 90%, pero si el resto de países no hace su tarea, nosotros continuamos teniendo riesgo, un riesgo menor respecto de si no estuviéramos vacunados, sin duda, pero continuamos teniendo riesgo. Y un segundo tema de riesgo que tenemos es el riesgo político. Yo, si me permites leer lo que tenemos, entre otras cosas. Ya me queda poquísimo tiempo, pero sí, estoy poniendo en pantalla lo que tú mencionas: riesgos sanitarios, riesgos políticos, riesgos demográficos, riesgos de campo climático y riesgos digitales. Sí, yo lo que quiero hacer notar son los riesgos políticos que tenemos, que ha pasado desde la desarticulación del Instituto de Acceso, la destitución del fiscal de la sala, un golpe de Estado, pero además la creciente deuda, la ley Bitcoin, las capturas, la lista Engel, los aumentos de salario mínimo, las reformas a leyes de 23 autónomas, la amenaza de una reforma constitucional, la muy probable aprobación de una ley de agua, la reforma al sistema de pensiones. Todos estos son riesgos que nos pueden conducir a un país sin reglas, y eso se mira en los mercados. Desde el 1 de mayo, Moisés, El Salvador tenía una tasa más o menos de 5%, y ahora tenemos una tasa de 8%. Si alguien tiene una deuda de $10,000, antes pagaba 1,000 de intereses, hoy pagará 1,300, y no ha parado de crecer el riesgo país, que es la manera que nos miran desde fuera. Esta no es una opinión ideológica, ¿verdad? Es posible que alguien pueda pensar de que esto de la NEP, ¿verdad? Solo miran cosas malas en el gobierno. Esta es la visión de los inversionistas, de los tenedores de bonos del Salvador. Ha subido el riesgo país en 3 puntos. ¿Eso cómo le afecta a cada quien? Posiblemente el que tiene deuda pensará: a mí no me afecta, yo no tengo crédito. Pero quienes tienen crédito pagarán más, y si las empresas tienen que pagar más por los créditos que tienen contratados, van a tener los que precios, el cinturón, ¿verdad? Entonces, ese es un escenario en el que los precios continuarán subiendo y el riesgo aumenta con la decisión de tomar como moneda de curso legal el Bitcoin. Sería solo ese sería un tema, Moisés. Yo solo digo una cosa para desarrollarle una plática. Sí, el Bitcoin lo que va a hacer, aparte de, si quieres podemos discutir si hay ventajas, ¿verdad? El Bitcoin es un activo, no es una moneda. Es como que tomáramos de moneda de curso legal las acciones de Coca-Cola, las acciones de McDonald's, las acciones de Amazon. Como que tomáramos de moneda de curso legal el oro, ¿verdad? O la plata. Todos esos activos que he mencionado tienen muchísima más estabilidad que el precio del Bitcoin. El Bitcoin hoy está valiendo $45,000. 50,000 hoy. Pero hace menos de un mes estaba valiendo 29,000. O sea, la volatilidad que tiene eso se va a traducir a la economía, y si el gobierno va a crear un fondo para estabilizar el tipo de cambio, eso le va a costar en impuestos a los salvadoreños. Muy bien, me queda solamente tiempo para una conclusión tuya, Leonor. Pues precisamente el llamado es a que continuemos el rumbo de la recuperación económica, y que esa sea la prioridad del país, porque es la prioridad de la gente, el costo de la vida y el conseguir un empleo decente y digno.
los riesgos tanto sanitarios en los que podemos contribuir nosotros como la población cuidándonos y vacunándonos es uno de los principales riesgos, y el otro es el riesgo país, el riesgo político. El llamado es a que las instituciones generen seguridad jurídica, generen estabilidad para que las empresas y los trabajadores hagamos lo que mejor sabemos hacer, que es sacar al país adelante. Muy bien, gracias. Invertir y generar empleo, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. Gracias, Waldo, y gracias, Leonor, por haber estado con nosotros esta mañana. Un informe completo, increíble, lo hemos estado tratando de repasar así muy rápidamente. Lógicamente no nos iba a quedar tiempo, no he terminado de ver, ¿cuántas páginas son en total del informe completo? Es 94 páginas. Va a estar disponible en todas nuestras redes sociales y vamos a hacer una campaña de difusión. ¿A partir de cuándo? A partir de hoy. A partir de hoy, muy bien. Gracias, Leonor, una vez más. Gracias. Y gusto de verlo nuevamente. Gracias, Moisés. Muy amable.